Tinky Winky. Tinky Winky. Bueno, esta es la entrevista a Luis Apolín sobre sus libros Epitafio. Bueno, primero nos gustaría conocerlo un poco. Nos gustaría saber cómo es que empezó su conocimiento por leer primero. Muy bien, a ver, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la entrevista. Al igual que con muchas otras personas, yo considero que el tema de digamos, del camino hacia la lectura, devino justamente por la necesidad de buscar unos caminos distintos o unos caminos nuevos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, desde pequeño, bueno, nosotros no teníamos en aquellos tiempos, digamos, no teníamos quizá algunos distractores con los que ustedes cuentan ahora, ¿no? Y los únicos distractores fiables que nosotros teníamos al alcance eran justamente los libros o periódicos que llegaban de vez en cuando a la casa. Entonces, desde ahí, desde los primeros momentos en los que mi padre traía libros a la casa, traía revistas y lo colocaba en la mesa, ¿no? Y nosotros simplemente nos acercábamos y por curiosos comenzábamos a revisarlos. Algo interesante es, por ejemplo, el hecho de que yo no recuerdo jamás que mi papá me haya dicho o mi mamá me haya dicho que lea, en absoluto, en ningún momento. Fue algo, digamos, hasta cierto punto innato. Creo que existe una inmanencia, una inherencia en las personas que les agrada la lectura. Sin embargo, eso no quiere decir que los demás no lo puedan desarrollar. Se puede desarrollar, es cuestión nada más de práctica. Actualmente la gente tal vez no les gusta mucho la lectura, pero de una u otra manera practican la lectura. Están mirando siempre el internet, están mirando una serie, están observando quizá el Facebook. Eso también es parte de una lectura funcional, ¿no? Entonces ese cariño, ese amor a la lectura nació de ahí, ¿no? Nació de esa circunstancia o esa necesidad de buscar un entretenimiento en aquel entonces donde no teníamos otros estímulos que ahora ustedes obviamente tienen y que tal vez hasta cierto punto opacan lo que vendría a ser la lectura. Ok. Continuando con esto, ¿qué fue lo primero que escribió? O sea, en toda su vida, y así sea un poema, eso, ¿qué fue lo primero que escribió? Muy bien, muy buena pregunta en realidad. Eh, bueno, lo primero que alguna vez quizá haya escrito, como a muchos de ustedes, ha sido cuando han estado en inicial. Bueno, yo no estuve en inicial, yo pasé de frente a primaria, ¿ya? Aprendí a leer y a escribir en casa. Y hasta ahora, mi madre, por ejemplo, tiene conservado una pequeña, un pequeño libro, entre comillas, que yo hice de pequeño, ¿no? Tendría unos 5 años de edad, 4 años, ¿no? Con pequeños trazos y algunas cosas que aprendí a escribir en ese momento. Digamos que ese fue el primer atismo, ¿no? Pero ahora, hablando de una manera, digamos, algo más formal, más o menos a los 12 años fue lo que escribí un cuento de aventuras de un niño, basado aquí en nuestro contexto andino, muy parecido al tema que es muy recurrente dentro del canon literario realista andino, aquí en mi zona. Y bueno, hice así, ¿no? Un pequeño cuento de ficción basado en una serie de aventuras, ¿no? Fue hace muchísimos años. La verdad que no recuerdo ni muy bien el título, ¿no? Pero lo llegamos hasta cierto punto a imprimir en aquel entonces y se repartió a algunas personas por ahí, ¿no? Eso fue, digamos, la primera vez, ¿no? Digamos, de forma formal, ¿no? Que se me ocurrió en algún momento escribir algo, ¿no? Como tal. Pero ya después, muchísimos años después, fue que nos arriesgamos a desnudarnos, literariamente hablando, con la publicación del libro, ¿no? Estamos hablando aquí en el año 2015 aproximadamente. Muy bien. ¿Hay algún escritor o libro que haya influido en su trabajo como autor? Bueno, considero que cualquier escritor, bueno, cualquier libro que uno, perdón, tiene oportunidad de leer, siempre de una u otra manera deja huellas. Así sea un mal libro,
siempre deja huellas, ¿no? Pues sabemos lo que no debemos hacer y sí lo que debemos hacer, ¿no? Y lo que debemos evitar. Digamos que definitivamente sí, hay autores que de una u otra forma, por lo menos en el género en el cual yo estoy abocado, que es el de ciencia ficción y el de terror, influyen, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, para ver el tema de la literatura propiamente dicha de terror, influye escritores españoles como Carlos Sisi, por ejemplo, es uno de ellos, o Manuel Laureiro, que son escritores contemporáneos, ¿no? Que escriben sobre terror. Y ni hablar, pues, ¿no? Del maestro Stephen King. Pero también es necesario hablar sobre la influencia que tiene de forma directa Howard Phillips Lovecraft, como ocurre con la mayor parte de los escritores de terror y de ciencia ficción, ¿no? Pero esas, digamos, son las influencias más directas, ¿no? Bueno, hablando de otras influencias más indirectas, quizá ahí está Sheridan Le Fanu, ¿no? Bram Stoker, quizá, o también podríamos mencionar Edgar Allan Poe, pero en realidad las influencias directas son las que he mencionado inicialmente, ¿no? Uh-huh. Bueno, usted ya como escritor, antes de usted escribir un libro, lo planifica al detalle, ya tiene sus ideas, o deja que todo esto vaya surgiendo. Muy bien, Valeria. Mire, en realidad, bueno, tal como usted ha dicho, ¿no? Y tal como afirma también algunos escritores, yo soy un escritor más que todo práctico. No soy un escritor demasiado metódico. Tal como usted lo ha dicho, las ideas salen, uno las brota, ¿no? Como un volcán, como una explosión, y luego las va ordenando, las va acomodando. Entonces, digamos que no tengo la costumbre, digamos, de tener, como yo he visto en algunos colegas escritores, todo un mapa, ¿no? Un cronograma. Yo dejo que la historia fluya y en esa fluidez ya vamos acomodando la situación. Sé que es una práctica no muy recomendada porque a veces uno se retrasa demasiado con ese tipo de actividades, pero bueno, es lo que me funciona, ¿no? Y sé que a algunos quizá no les funciona, pero bueno, esa es la manera como normalmente hago, ¿no? De una manera casi o cuasi instintiva, digámoslo así, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el tema o los temas que le gusta abordar más en sus libros? Muy bien, bueno, desde siempre hemos tenido una inclinación hacia lo fantástico y para ser más exactos, hacia la literatura de terror y hacia la literatura de terror gore, ¿no? Es la forma más, digamos, cruda que se pueda ver en torno al terror. Pero también desde pequeño siempre hemos tenido esa inclinación hacia la ciencia ficción. Así que definitivamente incluso comenzamos escribiendo ciencia ficción. Pero digamos, lo que se ha popularizado más en mi caso de manera particular ha sido los libros relativos a terror, ¿no? Bueno, el libro que sacamos de terror. Entonces, ese es, digamos, el género, ¿no? El género al cual apostamos, al cual abogamos y esperamos que todo marche bien en el sentido de que haya más personas que comiencen a tener acceso e interés por este tipo de literatura. Ujú. ¿Tiene alguna manía a la hora de escribir? Una manía, bueno, no, podríamos decir que no, no, no. Sé que esa es una especie de cliché también, en el sentido de que muchos escritores o muchos escribidores suelen tener efectivamente eso, una especie de manía, un trastorno obsesivo compulsivo, quizá, en el caso más extremo. En mi caso particular, no hay, ¿no? Básicamente lo que tenemos que hacer, aunque algunos escritores no están a favor de esta práctica, lo que hacemos es tratar de robar un poco de tiempo a las múltiples ocupaciones que tenemos, ¿no? En el trabajo, en el ámbito académico. Entonces vamos robando un poco de horas ahí, pero así digamos, una práctica obsesiva, algo que haga para poder inspirarme, ¿no? No, exactamente no, o por lo menos no lo recuerdo, no lo identifico como tal, ¿no? Quizá a veces uno no ve su propio abismo, pero otras personas sí lo ven, ¿no? Muy bien. Bueno, siguiendo con esto, eh, ¿usted tiene alguna, a la hora de escribir, tiene algún horario
algún lugar específico para escribir que le guste? Muy bien. Bueno, en realidad es una cuestión, digamos, de practicidad, ¿no? Normalmente, como le digo, no hay un horario fijo, o sea, yo no puedo decir en la madrugada, en la noche. Eh, Tampoco tengo un lugar especial para la escritura como tal, encerrarme en una habitación. Normalmente, lo único que solicito, lo único que pido quizá es un poco de tranquilidad. Entonces, normalmente las horas donde suelo escribir son las altas horas de la noche o bien en la madrugada, ¿no? Que son las horas más calmadas cuando estamos en la ciudad. Entonces, pero en realidad la inspiración o las ideas a veces vienen en el momento que menos uno sospecha, ¿no? Estás andando por la calle, viene una idea por ahí, aprovechamos para escribir algo, ¿no? Tenemos una anotación. Pero en realidad, normalmente lo hacemos, como les digo, esperando una hora propicia para eso, ¿no? En este caso sería la madrugada o en altas horas de la noche, quizá por ahí, robando un poco de tiempo también durante los recesos, después de las actividades académicas en la universidad, ¿no? Aprovechando un receso pequeño, aprovechamos para escribir algo, ¿no? Y sacarle provecho también a esos minutos. Ujú. ¿Prefiere la autopublicación o la editorial? Muy bien, a ver, Luana, nosotros comenzamos autopublicándonos, definitivamente, ¿no? Hay ventajas y desventajas, ¿no? La editorial obviamente tiene una mayor ventaja en el sentido de que nos puede dar un rango mayor, ¿no? Y una presencia mayor en relación a un público más disperso, más amplio, ¿no? En el caso de la autopublicación, a veces uno se centra demasiado en un espectro, en un solo tipo de público, y a veces eso suele ser limitante. Yo particularmente prefiero sacarlo a través de un editorial, ya aunque eso tal vez traiga mayores complicaciones, pero creo que le da mayor prestancia a nuestras publicaciones, aunque inicialmente sí hemos hecho autopublicaciones, creo que como la gran mayoría de autores, ¿no? Bueno, una pregunta algo curiosa sería, usted como escritor, ¿cómo es que es su manera de vivir? ¿Cómo es que vive como escritor? Muy bien. A ver, bueno, como cualquier ser humano, ¿no? Lleno de ocupaciones, lleno de deudas también a veces, ¿ya? Con ocupaciones de la casa, de la familia, teniendo bueno, teniendo que trabajar quizá, teniendo que trabajar, bueno, que también es otro tipo de trabajo, ¿no? No hay ningún problema. Recuerdo siempre estas palabras que decía, bueno, este escritor, aún soy un poco malo en este tema de los autores, pero recuerdo que uno de los famosos escritores, ¿no? Mencionaba que la literatura es, decía, ¿no? La medicina, porque él era médico, ¿no? La medicina es mi esposa, mientras que la literatura es mi amante, decían. Entonces algo así también ocurre aquí, ¿no? Bueno, en realidad, a diferencia quizá de algunos otros escritores que definitivamente necesitan tener una experiencia así vívida, o sea, necesitan vivir, absorber la vida para poder escribir, ¿no? Como en el caso de Charles Bukowski, por ejemplo, ¿no? O algunos otros escritores contemporáneos que necesitan vivir, ¿no? Entre comillas, ¿no? Para poder escribir. En mi caso, no. No, normalmente yo siempre he tenido una vida bastante reglada, monótona, espartana, cuasi espartana, y no he tenido la necesidad de salir al mundo a explorar, a experimentar, ¿no? Siempre ha venido de mi mente, o de escuchar a otras personas, ¿no? Pero no, nunca he tenido esa necesidad, digamos así, de buscar experiencias o aventuras para poder yo escribir, ¿no? Como lo hacían quizá Edgar Allan Poe o como lo hacía Julio Verne quizá, ¿no? No tenemos esa forma o esa postura, ¿no? Entonces esa es la manera como lo vivimos. ¿Algún consejo que le quiera dar a los nuevos escritores? Muy bien, bueno, el único consejo que siempre damos es que escriban, definitivamente. O sea, muchas veces queremos ser algo, queremos hacer algo o ser algo, pero no nos animamos a hacerlo. Eh, a veces por el miedo, la crítica y sobre todo no hagan caso. Yo siempre digo eso, ¿no? No hagan caso a quienes a veces vapulean, ningunean cuando uno escribe
no siempre van a tener la razón. Entonces uno tiene que hacer lo que más le gusta, ¿no? Porque al final esta vida efímera es para eso, ¿no? Hacer lo que nos agrada, lo que nos gusta, lo que nos hace sentir felices y llenos. Así que si quieren escribir, bueno, háganlo. Tomen un lápiz, su computadora y comiencen a escribir sin mayores pretextos de lo que salga del corazón. Y ya luego lo demás vendrá solo, ¿no? Eso es lo principal, ¿no? Comenzar y persistir. Ok, ahora sí, siguiendo con las preguntas sobre su libro, algo curioso dentro de este es que usted en el libro se refieren a usted mismo como alguien particular. ¿Por qué decidió escribirlo de esa manera? Muy bien, muchas gracias. Se refiere, me imagino, a, bueno, en realidad aquí tenemos unos, ¿no? Aquí tengo a testimonio, o tal vez se refiere a epitafio, ¿no? Bueno, en esencia, sí, está en primera persona. Porque justamente me percaté de que si nosotros queremos transmitir algún tipo de emoción visceral, ¿no? Tiene que partir del sentir de uno mismo. O sea, yo tenía la opción de hacerlo quizá en tercera persona o en segunda persona, pero me percaté de que si quería transmitir justamente esa sensación, tenía que ponerme en la piel del personaje. ¿Qué es lo que le pasó? ¿Qué es lo que qué haría este personaje en determinada circunstancia, ¿no? ¿Qué sentiría? ¿Qué pensaría? Entonces era más, digamos, significativo hacerlo de esa manera. Ahí justamente el título del primer libro que publiqué en el 2015, Testimonio, en el sentido de dar un testimonio, pues, ¿no? En relación a lo que se había vivido, ¿no? Y es así como están todos la mayor parte de mis cuentos, en realidad. Siempre tienen esa connotación, ¿no? De hacerlo en primera persona para poder sentir lo que el personaje siente y de esta manera que la historia sea creíble y sobre todo sincera, que se sienta así, ¿no? Aunque sabemos que obviamente no puede ser, ¿no? Muy bien. Bueno, eh, usted tiene como 3 libros, si no me equivoco. Así ¿A es. qué personaje usted siente que está más relacionado con usted y que lo creó un poco pensando en usted? Muy bien. Gracias por la pregunta. En realidad, pienso que todos, ¿ah? Pienso que todos mis personajes tienen algo de mí, ¿no? O sea, de una u otra manera, quizá, digamos, es una especie de realidad alterna de cosas que en realidad yo he hasta cierto punto experimentado. Así que yo considero que hay de todo un poco ahí, ¿no? De todo un poco. Y que sí, de una u otra manera todos mis personajes van a tener algo de mí, ¿no? O algo de lo que tal vez oculto. Pero así decir un personaje exactamente, no podría decirlo porque en realidad no lo he pensado, ¿no? Tendríamos que pensarlo. Pero no, considero que por ahora, por lo menos, ninguno. Todos los personajes tienen algo del autor en este caso, ¿no? Algo, siempre, una pequeña bocanada de lo que he vivido, experimentado, o incluso de lo que he sentido, ¿no? Ujú. En el libro Epitafio, usted llegó a mencionar a Stephen King, entre otros autores, de una forma muy particular en la que escriben en su libro de terror. ¿Usted siente que usted tiene una manera más, usted creo que en su libro llegó a decir que tiene una parte de cada uno de ellos? ¿Por qué? Bueno, como hemos mencionado, ¿no? De todas maneras, una persona siempre se influye por los autores. O sea, siempre hay una influencia por los autores referenciales, en este caso del género de terror, ¿no? Pero siempre he tratado de buscar una peculiaridad, es decir, he tratado de buscar un propio estilo, una propia forma. No sé si lo logramos, siempre hay una influencia de esos autores, pero definitivamente tratamos de darle originalidad a lo que escribimos, incluso a la propia temática, ¿no? Ahora bien, compararnos o considerar de que hay ciertas cosas que coinciden, bueno, definitivamente van a coincidir, ¿no? En determinados escenarios,
pero no necesariamente van a ser los mismos, ¿no? No va a ser exactamente lo mismo, ¿no? No, yo no soy de los que promueven quizá seguir el mismo estilo de un escritor, ¿no? Hay que tratar de buscar nuestra propia forma, nuestra propia fuente y nuestra propia forma de escribir también. Ujú. ¿Cuál es el escritor que más admira o le gusta leer? Muy bien, gracias por la pregunta. En realidad a mí me gusta mucho la ciencia ficción, ¿ya? Muchísimo la ciencia ficción. Y he leído bastante en relación, por ejemplo, a Isaac Asimov, ¿no? Que ese es uno de los autores que más me ha agradado siempre, ¿no? Y creo que a muchos también en relación a la ciencia ficción. Eso es en la ciencia ficción. En terror, por ejemplo, está el clásico de clásicos, el incomparable Howard Phillips Lovecraft. Creo que también ustedes habrán escuchado en algún momento, quizá. Es uno de los autores que el género de terror siempre lo he leído, ¿no? Entonces ahí están los dos, Isaac Asimov y también Howard Phillips Lovecraft, ¿no? Que es un texto que siempre estamos releyendo. Es uno de los pocos textos que puedo decir que efectivamente tengo que releer, ¿no? Frecuentemente. ¿Cuál ha sido el final más difícil de escribir según tu experiencia? Muy bien. A ver, en ese caso, el más difícil, ¿no? Ha sido, bueno, un cuento inédito de corte de Solar Punk, que terminé hace un mes atrás aproximadamente. Se me hizo difícil el final porque normalmente en la ciencia ficción, al igual que en el terror, ya todo está dicho. Y lo que buscábamos era un final diferente, distinto a lo que normalmente se hace. No sé si lo hemos logrado, pero ahí está, ¿no? Esa es, digamos, una de las historias que todavía no están publicadas, que definitivamente me tardó bastante en darle un toque final, ¿no? Porque no sabía exactamente cómo terminaría, ¿no? Por esa situación, ¿no? O sea, de entender que definitivamente tanto en el terror como en los demás géneros y subgéneros, ya todo está dicho, ¿no? O sea, algo original totalmente no vamos a encontrar. Pero yo traté de hacerlo, ¿no? Veremos si es que se logra en algún momento, si es que llega a ser publicado dicho material. Algo que se puede ver de Luis Apolín es su gran afán por el terror, por la ficción. ¿Usted por qué cree que eso nació? Muy bien. Nació Valeria por el hecho de buscar algo diferente. Yo siempre he creído que si hacemos lo mismo, obviamente vamos a caer en el tedio, en el aburrimiento, en el spleen, vamos a caer en la monotonía y vamos a hacer lo que todo el mundo hace. Entonces, por entrar en una especie de oposición con lo que normalmente hacían aquí, en mi zona, yo vivo en Ancash, en Huaraz específicamente, donde todo prima el neoindigenismo o el urbanismo, ¿no? Entonces, todo el canon está centrado en eso. Eh, lo que hablas del campo o bien lo que hablas de la ciudad, o sea, todo es eso, ¿no? Acá no existe ciencia ficción ni terror, nada, no existía. Entonces, por entrar en contraposición justamente esa corriente, esa necesidad de hacer algo diferente, o como decía Walt Whitman, tomar el camino equivocado y marcar la diferencia, es que busqué justamente un género, ¿no? Un género que a nadie se le hubiera ocurrido eh, en buscar o tratar de promover aquí. Y ahí es donde aposté justamente por el terror visceral, ¿no? Por el terror gore, ¿no? Y la figura del zombie, ¿no? Que fue lo que más me llamó y siempre me ha llamado la atención, ¿no? Y bueno, tal vez aquí en Huaraz no tuvo digamos, una buena acogida, ¿ya? Por esa misma razón del famoso canon, ¿no? Pero definitivamente ha tenido una acogida mayor en otros lados, ¿no? Como en la capital, por ejemplo. Esa fue la razón en realidad, como una especie de entrar en contraposición, en contra, de hacer algo distinto, no lo mismo de siempre, ¿no? Muy bien. ¿Te has basado en hechos reales para hacer alguno de tus libros? Bueno, hechos reales como tal, hay un cuento que justamente le da título a mi segundo libro, ¿ya? Hermano, que en realidad un escritor siempre se basa en cosas que ha visto, que le han contado, que ha vivido. En mi caso son cosas que me cuentan, ¿ya? Porque yo no las he vivido, pero son cosas que me han contado y que sí tienen obviamente un matiz de realidad, ¿ya?
y que yo he trasladado o he colocado en un contexto totalmente distinto y lo he extrapolado en una situación extrema. Así que sí, en realidad todas las historias tienen una base real, entre comillas, ¿no? Todas las historias. Y que, como les acabo de mencionar, yo he extrapolado o he colocado en un contexto más extremo, donde intervienen ya, pues en este caso particular, sombras, zombies o diferentes u otros tipos de monstruos, ¿no? Ujú. ¿Usted siente que por ser de provincia, su libro no tuvo el apoyo que merecía? Muy bien. Lo que sucede es que a veces nosotros nos enquistamos demasiado en la provincia y no vemos más allá. Por ejemplo, la mayor parte de los escritores sancachinos solamente ven su pueblo y eso es todo. O sea, más allá no hay, no existe nada, ¿no? Solamente es su entorno y listo, ¿no? La mayoría lo ve de esa manera. Em, bueno, definitivamente sí, ¿no? Yo cuando saqué testimonio, durante varios años estuvo circulando, pero solamente en el ámbito aquí de Huaraz, ¿no? Hasta que fue, entre comillas, descubierto, ya 5 años después, 4 años sin, claro, el año 2019, ¿no? Y fue llevado a la capital y de ahí fue toda una especie de boom, ¿no? En relación al tema. Pero sí, definitivamente aquí tenemos un problema de estar enclaustrados. Cuando vivimos en provincias, normalmente nos enclaustramos y pensamos que la casa es el mundo, como diría Rabindranath Tagore en su libro La casa y el mundo, ¿no? Pensamos que la casa es el mundo, pero no es así, no es así. Y eso, obviamente, se ha demostrado en una situación como la que vivimos ahora de no presencialidad, donde hay una mayor cantidad de posibilidades de contacto, ¿no? De este tipo de contacto, por ejemplo, que ahora tenemos, que antes literalmente sería imposible, ¿no? Ujú. ¿Usted por qué cree que en Huaraz no tuvo el apoyo necesario o por qué no le dieron el apoyo? Muy bien, bueno, en realidad tiene que ver con el canon, tiene que ver con el famoso canon que comenté hace un instante, ¿no? Donde todo se divide en literatura indigenista o literatura neurbanista, y eso es todo, no existe más. Y obviamente esa idea o falsa idea ha sido irradiada por los centros de educación superior, que aquí tenemos, la universidad, por ejemplo, ¿no? En el área de educación no ve más allá de eso. Lo demás lo considera subgénero y simplemente lo desprecia. Y encima la ignorancia absoluta de la crítica también. A veces los críticos critican, ¿no? O dan su punto de vista sobre algo, pero sin conocerlo, sin saberlo, ¿no? Y bueno, al final todo queda ahí, ¿no? Todo queda estancado. Sin embargo, en estos 2 últimos años nos hemos dado cuenta que en realidad hay un auge fuerte en relación a este tipo de literaturas, ¿no? De los llamados subgéneros literarios, que lamentablemente suelen ser como una especie de, como una vez escuché en una entrevista, ¿no? El primo raro de la familia del cual al cual nadie quiere hablar. Algo así era antes, ¿no? Vistos. Pero ahora ya no. Ahora definitivamente ya tiene un puesto, ya está en la palestra, ya está en la cresta de la ola y se promociona bien, ¿no? Entonces la situación ha cambiado en realidad, ha cambiado bastante para bien. Y bueno, como última pregunta, eh, ¿usted cree que en algún futuro el género del terror, de la ficción, se vaya a perder por otros? Buena pregunta, creo que no, definitivamente no. Como en alguna ocasión escuché, algunos temas quizá son del momento, pero como género no, nunca se va a perder. O sea, siempre va a estar ahí, siempre ha estado, siempre va a estar. Va a tener momentos de caída, va a tener edades de oro, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, con la ciencia ficción norteamericana, ¿no? Va a tener sus edades de oro, va a tener después sus edades oscuras, pero luego otra vez va a surgir. Eso es una constante, eso es una constante. Y es más, yo pienso que ahora esto ha llegado para quedarse, ¿no? Sobre todo porque nosotros estamos rodeados de tecnología y tenemos una necesidad tan humana de saber y tratar de comprenderla. Y justamente la literatura logra eso, logra una especie de comprensión a través de otro diferente plano. Así que creo que no, no, definitivamente que no, no va a ser reemplazada como tal, ¿no? Los géneros permanecen, van a estar conviviendo con muchos otros géneros, ya que hay lectores para todo tipo de gusto. Ok, muchas gracias